Quizá un Acura NSX. En realidad, se trata de un sedán que salió al mercado antes de que el estilo aerodinámico se hiciera popular. Este auto, y otro igual que se aproxima en dirección opuesta, ofrecen algunas ventajas que solo hoy en día, 25 años después de su aparición, están disponibles en la producción automotriz. Estos dos automóviles poseen una clase que se ha convertido en sinónimo de todas las cosas francesas. Estas blancas carrocerías, con el poder de los motores Maserati y de un sistema de suspensión hidráulica de alta tecnología, representan el logro de su fabricante. El letrero detrás de la puerta reza Citroën SN. Estos dos SN van a encontrarse. John Chassin y Bill Green son dos amigos que aman su Citroën y saben que la ayuda mutua es importante porque, después de todo, Citroën está fuera del mercado estadounidense y no ha fabricado estos modelos por más de 20 años. John y Bill se reúnen a menudo para intercambiar historias, datos y opiniones sobre la tradición de Citroën. Ambos saben que el SM no apareció de la nada, que fue el resultado de una larga herencia de innovaciones en tecnología y estilo, y que se necesita valor para correr el riesgo de incluir esos adelantos en automóviles de producción. Esta tradición comenzó con el fundador de la compañía, André Citroën. En 1913, este francés fundó la Citroën Gear Company en París. Esta firma fabricó numerosos engranajes con un revestimiento de galón que les permitía funcionar silenciosamente. Una forma estilizada del diseño del galón se convirtió en la marca de fábrica de la compañía y continúa siéndolo hoy en día. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el capitán de reserva André Citroën regresó al servicio militar. En el frente, supo que Francia sufría una terrible escasez de municiones de artillería, problema que este hombre de industria decidió resolver inmediatamente. Con el apoyo del gobierno, Citroën compró terrenos en un lugar llamado Quai Javel en los suburbios de París, al sur del Sena. C'est là qu'André Citroën, Monsieur Citroën, comme on disait à l'heure, se rendit acquéreur d'un terrain de 12 hectares. Citroën planificó fabricar casquillos de artillería utilizando métodos estadounidenses para la producción en masa. Pronto estaba produciendo 50.000 casquillos diarios. La moderna fábrica de Citroën también contaba con servicios de apoyo social para la fuerza de trabajo femenina. Una tienda, clínicas, guarderías y escuelas. Para finales de la guerra, en 1918, Citroën era dueño de una moderna fábrica, pero ya no había mercado para sus productos. Necesitaba hacer otra cosa y decidió entrar al nuevo pero altamente competitivo campo de la fabricación de automóviles. Seguramente, Citroën quedó impresionado por la utilidad del transporte automotor durante la guerra. El alcalde de París había reclutado los taxis de la ciudad para transportar a sus reservistas al frente. Su ataque en la batalla del Marne detuvo a las fuerzas del Kaiser antes de que tomaran París. Otra fuente de inspiración para Citroën fue Henry Ford, a quien había conocido antes de la guerra cuando prestaba ayuda a la compañía Morse Motor Car. El sistema de ensamblaje de la Ford para desarrollar el modelo T se ajustaba perfectamente a las ideas de Citroën sobre producción y ventas para mercados de masa. Y, al igual que el modelo T, el primer auto de la compañía Citroën era sencillo y práctico. El tipo A, introducido en 1919, fue el primer auto europeo producido en masa. También fue el primer automóvil poco costoso de Francia vendido estándar con los accesorios básicos, caucho de repuesto, capó, arranque eléctrico y luces. Su motor de 1,3 litros y 4 cilindros mantenía una velocidad de más de 60 kilómetros por hora y un consumo de combustible de 61 kilómetros por galón.
Citroën sacó las versiones Coupé y Torpedo Body del tipo A y una camioneta liviana con capacidad para 300 kilos de carga sobre el mismo chasis. Dos años más tarde, Citroën reemplazó el tipo A por el más potente B2. C'est une B2 qui est sortie en 1921. La roue de secours est à l'arrière, avant elle était sur le côté, le capot est plus plongeant et il y a des ailettes d'aération sur le côté. El B2 cuenta con un motor más grande que el del tipo A, con una velocidad máxima de más de 70 kilómetros por hora. Más tarde fue equipado con esta carrocería de sedán. La velocidad y confiabilidad del B2 lo convirtieron en el preferido de los médicos y le hicieron merecedor del apodo Coupé Docteur. El B2 fue la base para el primer auto deportivo de Europa, desarrollado a partir de un modelo de producción. El Caddy fue una versión más liviana y más potente del B2. Tenía el mismo motor de 1,4 litros del modelo base, pero los pistones de aleación ligera le daban más potencia y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. En 1922, Citroën anunció un auto nuevo más pequeño, el CV5. CV por chevaux, que significa caballos, y una referencia a los caballos de fuerza del auto. Disponible en modelos de 2 asientos y luego de 3 asientos, la mayoría de los CV5 eran amarillos, por lo que fueron llamados Petit Citron o Pequeño Limón. Con un pequeño motor de 850 cc, el CV5 no era precisamente una central de fuerza. Alcanzaba solo 58 kilómetros por hora y, una vez en marcha, era igualmente difícil detenerlo. Pero el Petit Citron era tan confiable y económico que se vendió como limonada, especialmente entre las mujeres, lo que lo convirtió en el primer auto europeo para damas. Lorsqu'il déclare vouloir sortir 100 voitures par jour, de nombreux détracteurs lui disent que c'est impossible. En 1924, il en sort 300. 300 par jour. El ascenso de la popularidad de los autos Citroën se debió tanto al ingenio de André Citroën para el mercadeo como a la calidad de los automóviles. La compañía fue pionera en descuentos y en ventas a crédito. Los planes de reembolso de 12 a 18 meses contribuyeron a la expansión de la motormanía en Francia. André Citroën también se convirtió en un versado en publicidad. En 1922, un grupo de 5 B2 de media oruga fueron los primeros autos en atravesar el desierto del Sahara. En los 10 años siguientes, hubo otras 2 travesías transcontinentales con autos Citroën de media oruga. A mediados de 1920, el Croisière Noir, crucero negro, atravesó el África de norte a sur. 16 hombres con 8 Citroën de media oruga bregaron durante 6 meses para atravesar más de 30.000 kilómetros de África Central. Tiempo después, a comienzos de los años 30, Citroën emprendió una expedición más arriesgada en el Asia, el Crucero Amarillo. 40 hombres con 14 Citroën de media oruga hicieron un largo recorrido desde Beirut hasta los montes del Himalaya, pasando por el desierto de Gobi y atravesando China. El éxito de la travesía contribuyó a la consolidación de la fama de Citroën, ya que sus autos eran resistentes, confiables y técnicamente sofisticados. Citroën trabajó arduamente para mantener su nombre en la mente del público francés. En la apertura de la exhibición de automóviles de 1922 en París, el nombre de Citroën podía leerse en el cielo con letras de humo. Donó más de 150 señalizaciones en todo el país y todas llevaban su nombre. Pero quizás su más célebre valla publicitaria fue la Torre Eiffel. 250.000 bombillos iluminaron el nombre de Citroën durante 9 años, desde 1925, en letras de más de 25 metros de alto.
El aviador Charles Lindbergh utilizó el letrero gigantesco como señal final en su famoso vuelo en 1927. Citroën organizó una recepción para Lindbergh en la fábrica de Quai de Javel, a la que asistieron 6.000 trabajadores. Citroën solicitó apoyo a otras celebridades de la época, como la cantante Josephine Baker, quien demostró sus habilidades frente al precursor de los actuales comerciales cantados. La belle voiture, un Citroën avec son confort, plaisir d'amour, du matin on oublie la Citroën dure toute la vie. Citroën también se aseguró de que su nombre llegara a todos los miembros de la familia, incluyendo los más pequeños, con una línea de autos Citroën de juguete y el Citronet, una versión a pedal para niños del CD5. La compañía inclusive patrocinó carreras de Citronets en lugares de temporada. Más tarde, también fabricó un modelo eléctrico. A mediados de 1920, la compañía Citroën comenzó a diversificar su dominio en el mercado automotor francés. Estableció rutas de transporte entre ciudades y su propia flotilla de taxis. Junto a Renault y Peugeot, Citroën era entonces uno de los más grandes fabricantes de automóviles del país. Pero si Citroën iba a expandir su compañía aún más, sabía que debía correr grandes riesgos. Europa fue modesta. Lo que arriesgó estando en la dirección de la compañía había sido hasta entonces compensado. Pero en 1924 comenzó a hacer grandes apuestas con la fortuna de la empresa. El primer automóvil introducido en Europa fue fabricado completamente en acero, el B10. En uno de sus viajes a los Estados Unidos, Citroën había visto que los fabricaban en la compañía Budd de Filadelfia y trabajó afanosamente para hacer el suyo. Aunque no se había comprobado si había mercado para una producción masiva de estos autos, Citroën adaptó el chasis y los mecanismos del B2 para que llevaran la nueva carrocería de sedán de acero comprimido. Pero el chasis del B2 era demasiado liviano para una carrocería más pesada. En 1925, el B10 fue reemplazado por un B2 más resistente. Ganó la apuesta. La línea fabricada en acero fue un gran éxito y fue copiada por la Fiat, la Morris Motor en Inglaterra y por todos los fabricantes de autos a nivel industrial. En 1926, la línea B alcanzó su máxima evolución con el modelo B14. Su estándar ofrecía un motor más grande de 1,5 litros, un moderno sistema eléctrico y un chasis un poco más largo que permitió la incorporación de un pequeño maletero. Al año siguiente, se le incluyeron frenos en las 4 ruedas y una nueva designación, B14G. Hasta ese momento, la producción de Citroën era de 400 autos por día y los modelos estaban evolucionando rápidamente. Solo 2 años después de su introducción al mercado, y a pesar de su éxito, el B14 fue reemplazado por un modelo completamente nuevo. Voilà une C4 qui s'appelait au départ AC4 André Citroën, 4 cylindres, qui a été construite en 1928. On la reconnaît par son nouveau radiateur, nouveau capot, nouveau vent et par l'amélioration de l'aérodynamisme de ses ailes. Más adelante, la compañía introdujo al mercado un camión de carga liviano, el C4 comercial, dirigido a granjeros y pequeños comerciantes. En 1928, Citroën también introdujo su primer automóvil de 6 cilindros, el C6. Evocando al gran auto americano, el C6 contaba con un motor de válvula adicional de 2,4 litros con 45 caballos de fuerza y más de 100 kilómetros por hora. La compañía vendió 11.000 unidades antes de reemplazarlo por otro modelo más grande y mejor equipado, el C6F. Para 1929, Citroën se había convertido en el fabricante de autos más importante de Francia, superando en un 25% la producción de la Renault, su más fuerte competidor. Al llegar los años 30, Citroën dedicaba cada vez más tiempo y dinero a las innovaciones tecnológicas, sobre todo por el interés de los financieros que lo respaldaban.
La fe de Citroën en el poder de las ventas de diseños de avanzada estaba bien expresada en su lema: si una idea es buena, el dinero no es importante. Era un lema para hombres de dinero desalentados, pero que describía perfectamente la nueva línea presentada por Citroën en 1932, una buena pero muy costosa idea. El 8CD, el 10CD y el 15CD llevaban todos el apodo Rosalie. Se les incorporó otra novedosa idea de fabricación de la compañía estadounidense Budd, una carrocería integrada sin la base del chasis. Citroën comprobó la resistencia de esta carrocería a un público francés incrédulo, lanzando un Rosalie por un despeñadero, rodando otro por una colina y llenando un autobús con 22 pasajeros para luego colocarlo sobre el techo de otro de esos autos. Los Rosalie también ofrecían una innovación presentada por primera vez en el C4 y el C6G. Los montajes del motor hechos con bandas de caucho para reducir el ruido y la vibración. Se adoptó la imagen de un cisne deslizándose como símbolo del moteur flottant o motor flotante. Un 8CD con una carrocería aerodinámica batió el récord mundial de distancias al viajar el equivalente a 7 vueltas alrededor del mundo. Fue apodado el Petit Rosalie. Le 15 mars 1933, André Citroën monte avec Piaco une opération Rosalie 4. Il n'y a jamais vu de Rosalano de Montlhéry, à plus de 93 de moyenne, battant 106 records mondiaux et 191 internationaux. Hasta ese momento, André Citroën había corrido ciertos riesgos para desarrollar la tecnología automotriz y expandir la compañía. Solicitaba préstamos para presentar cada nueva línea y lograba pagarlos solo cuando alcanzaban éxito. En 1934, a 2 años de la creación del Rosalie, Citroën decidió reemplazarlo combinando todas las tecnologías de las que había sido pionero con ideas más radicales. He had borrowed some ideas from America, from Henry Ford in terms of production quantities and simplicity, but he also had some very advanced ideas of his own, and his idea was to present in a single car a revolutionary step to the future. And he put all his money on the line and did just that. El paso revolucionario de Citroën fue la introducción de una tecnología prácticamente desconocida para la época, la tracción delantera. Hasta ese momento, casi todos los autos eran impulsados por las ruedas traseras. Pero aunque la tracción delantera ofrecía ventajas en cuanto a la tracción y la estabilidad, los obstáculos técnicos hicieron que solo unos pocos fabricantes se atrevieran a probarla. Solo la compañía estadounidense Cord fabricó poco más de 100 autos de tracción delantera. Los Cords, como este L29, sufrieron serios problemas de confiabilidad dadas las constantes fallas de las articulaciones de velocidad por una lubricación inadecuada. No fue sino hasta 1966 que el Oldsmobile Toronado se convirtió en el primer auto de tracción delantera con éxito en el mercado estadounidense. Pero en 1933, adelantándose al menos un cuarto de siglo, André Citroën quería diseñar un automóvil completamente nuevo, sin ningún componente de autos anteriores. Una jugada ambiciosa que ganó la antipatía de su jefe de diseños, Maurice Broglie. Se contrató entonces a un talentoso joven ingeniero llamado André Lefebvre para dirigir el proyecto. Venía de la Renault y se había iniciado en el campo de la aviación, antecedentes que irían entrando en juego a medida que el diseño era desarrollado. Al considerable costo del proyecto se unían la demolición y reestructuración necesarias de la fábrica de Quai de Javel en solo 6 meses. El nuevo modelo fue introducido en 1934 con un nombre muy descriptivo, tracción avant o tracción delantera. El desarrollo de la tracción 7A solo tomó un poco más de un año. Lorsqu'elle sortit, elle réunissait en un seul modèle des caractéristiques dont une seule aurait suffi à classer le modèle. La traction avant, bien sûr, la suspension par barre de torsion, les roues indépendantes, les freins hydrauliques sur les 4 roues, le moteur chemise amovible et à culbuteur, l'absence de marchepied.
El Tracción fue el primer automóvil con una suspensión de barra de torsión bajo licencia del ingeniero alemán Ferdinand Porsche. Los frenos eléctricos fueron igualmente perfeccionados y autorizados por la compañía Lockheed Aircraft. Ninguna de estas características eran nuevas, pero por primera vez todas estaban incluidas en un solo automóvil. Como el Rosalie, el Tracción utilizaba carrocería de una sola pieza soldada, y Citroën demostró su resistencia una vez más, dejando rodar el auto por un peñasco. Pero, en esta oportunidad, con alguien manejándolo. El diseño del Tracción, disponible tanto en modelo sedán como en convertible, era con certeza un gran adelanto. La tracción delantera y la ausencia de una junta de cardán permitieron al diseñador Flaminio Bertoni dar estabilidad al Tracción. La orientación aeronáutica del director del proyecto se hizo evidente por la atención que se prestó a la aerodinámica. Las elegantes líneas del Tracción y la rejilla del radiador inclinada hacían que pareciera estar en movimiento aun cuando estaba detenido. Sin embargo, a causa del corto ciclo de evolución del Tracción Avant, no todo funcionaba perfectamente en este auto. Las articulaciones fijas de velocidad sufrían el mismo tipo de problemas del Cord. Fueron reemplazadas por articulaciones más rudimentarias, pero universales y seguras, instaladas de reverso. Siempre original, André Citroën también había incluido una especie de caja de cambio automática en el Tracción. Cuando demostró ser poco fiable, fue desechada y reemplazada por una caja de velocidades manual que fue diseñada en una mesa de cocina en apenas 2 semanas. He just seemed to be able to pick and choose of advanced features and then, amazingly, meld them into a package, because if his suspension had been wrong, his transmission had been wrong, if his engine had been wrong, the car would have been wrong. Pero el Tracción Avant no era un error. Muchos en la prensa y en el público lo consideraban una obra maestra de la ingeniería. Este era el auto por el que había apostado André Citroën, pero era una apuesta que estaba destinado a perder. Lefebvre estuvo a cargo del proyecto después de que Maurice Broglie, jefe de diseños, se rehusó a hacerlo. El prototipo de 1937 tenía un extremo delantero corrugado para aumentar la resistencia del aluminio, y solo un faro delantero, el mínimo exigido por la ley. El motor de 2 cilindros no permitía siquiera 70 kilómetros por hora, pero era extremadamente económico, más de 90 kilómetros por galón. No tenía palancas superfluas, inclusive el parabrisas funcionaba manualmente. Boulanger también quería que el TPV pudiera ser manejado cómodamente en carreteras accidentadas, e incluyó la especificación de que una cesta de huevos llevada en el asiento trasero debería llegar intacta luego de haber pasado con el auto en marcha por un terreno arado. Los ingenieros lograron su cometido al incluir una suspensión independiente sobre las 4 ruedas, así como engranaje de cremallera y piñón y frenos eléctricos. El auto estaba finalmente listo para la producción en 1939 y para el 3 de septiembre salieron al mercado 250 copias del modelo. Al día siguiente, Hitler invadía Polonia y Francia estaba en guerra. La Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana poco a poco llevaron la producción de Citroën a hacer un alto. La directiva se rehusó a colaborar con los nazis, y para 1943 las fábricas de Citroën habían sido cerradas completamente. Para impedir que el TPV cayera en manos de los alemanes, Pierre Boulanger ordenó que todas las unidades, menos una, fueran destruidas. No fue sino hasta la derrota de los alemanes y el fin de la guerra que Citroën reinició su producción y retomaron el proyecto del TPV con mayor seriedad. Finalmente, en 1948, después de 12 años de diseño y perfeccionamiento, el auto muy pequeño estaba listo para ser introducido en la exhibición de automóviles de París bajo su nuevo nombre, Deux Chevaux o CB2. À Paris, le 35e salon de l'automobile a été inauguré par M. Vincent Auriol, président de la République.
El CB2 fue introducido fiel al concepto original con solo unas pocas modificaciones. El aluminio corrugado había sido reemplazado por una lámina de acero más fácil de soldar y el motor original de 2 cilindros, enfriado por agua, por un modelo de enfriado por aire que funcionaba mejor en invierno y era más económico, aunque un tanto ruidoso. El CB2 era asombrosamente barato, con un precio equivalente a solo un tercio del costo de un típico auto americano. Las reacciones fueron diversas. Un periodista preguntó si el auto incluía un abrelatas. Pero el pueblo francés acogió inmediatamente el extraordinario pequeño auto y se hicieron miles de pedidos para el CB2 en la exhibición de automóviles. Para 1950, el tiempo de pedido pendiente había alcanzado los 6 años. It was a tremendous success, and it did put the French farmer on wheels, and it did it economically, and it was a fine little car. And if you really think about it, it's really all anybody needs. I mean, we really don't need the Luxomobiles that we have. But for its time, it was exactly what everybody wanted. Con los años, el CB2 pasó a formar parte de la vida francesa. El automóvil se popularizó entre los más jóvenes y Citroën lo difundió organizando competencias y carreras de autos como el Africa Raid. Incluso James Bond manejó uno en Solo por tus ojos. Años más tarde, Citroën trataría de reemplazarlo por autos fabricados con la misma mecánica, pero que resultaran más atractivos para el mercado. El Ami 6 sería rápido, con líneas exageradas, destacándose por ventanas traseras inclinadas. El Diane se adaptaría a la línea del producto entre el CB2 y el Ami, y se mantendría en producción por 23 años. Citroën también ofrecería el Méhari, una camioneta como el Jeep de 4 asientos con carrocería plástica súper resistente. Cada uno de estos modelos tuvo su momento y su puesto en el mercado, pero el CB2 lo sobreviviría e inclusive experimentaría un renacimiento durante los años 70. I did get the 2CV at the time at which there was the gas crisis, when there was long lines of people trying to obtain gasoline, and the 2CV was very good about this. It was easy to take it from place to place with very little fuel. El CB2 se mantendría en producción por más de 41 años. Para 1990, cuando se cerró su producción, se habían vendido más de 3.800.000 unidades en todo el mundo, una ganancia por apuesta mayor de lo que cualquiera habría podido imaginar. Aún mayor que el tremendo éxito del tracción delantera, que en 1954 se acercaba al final de su vida y estaba pronto a ser reemplazado por el adelanto más audaz. Dos hechos importantes ocurrieron con el tracción 15.6 en el año 1954. Fue vendido por primera vez en otro color distinto del negro y su nombre fue cambiado a 15.6H por hidroneumático. El viejo modelo ahora contaba con un nuevo sistema de suspensión trasera presurizada con aire y aceite, pero los cambios no pretendían expandir la línea del tracción. De hecho, la producción del tracción Avant se cerró 3 años más tarde, después de 23 años de fabricación y 760.000 modelos vendidos. Citroën había adaptado la suspensión hidroneumática al 15.6 como parte de su plan para sustituir el tracción por un modelo que tendría suspensión hidroneumática sobre las 4 ruedas. Para el momento en que se detuvo la producción del tracción, ya el sucesor tenía 2 años creando controversias en el escenario automotriz de Francia. El DS-19, otra obra de André Lefebvre, era completamente distinto de cualquier otro auto de la época, tanto en estilo como en las ventajas tecnológicas que ofrecía. Por ejemplo, los modelos americanos eran gigantes cajas redondas de cromo llamativo, como el Buick 55. Por otra parte, el DS futurista fue diseñado para una resistencia mínima aerodinámica con el radiador por debajo de la línea media del elegante capó. Del guardafango sobresalía una rueda de dirección de un solo rayo.
the aesthetics of the DS model, and my first Citroen was a DS, was quite controversial, polarizing almost. That is, there were people who thought it was probably the ugliest car they'd ever seen. There were other people who thought it was a beautiful, streamlined object. And partly it's a matter of getting used to, and I think that what we've seen in the years since it was introduced is that more and more cars have come to look like the DS than otherwise. El DS-19 fue el cohete de Citroën para la era espacial, que apareció 2 años antes del lanzamiento del Sputnik. De hecho, la estética del auto era tan inusual que su carrocería se exhibió en museos. Pero para aquellos que no se dejan llevar por las apariencias, había otros atractivos. I have to admit that the DS, when it first came out, I thought it was hideous. But after driving it, I thought it was absolutely fantastic. I was flabbergasted by what the car could do. And I forgot the looks. Lo que impresionaba a ingenieros como Bill y John era el avanzado desempeño del DS. El corazón de la nueva tecnología del auto era casi literalmente una bomba que alimentaba la suspensión, la caja de velocidades semiautomática y los primeros frenos de discos adaptados a automóviles. La suspensión hidroneumática de autonivelación permitía a las ruedas tomar el camino como una aguja en una ranura. Esto le daba al auto un impresionante desempeño en el camino y hacía el viaje singularmente suave y cómodo en carreteras o en caminos rústicos. Además, le ofrecía cierta libertad y el conductor podía cambiar con solo mover una palanca. El sistema funcionaba conectando cada rueda a un pistón. Cada uno ejercía presión sobre el líquido de una esfera de suspensión que comprimía y descomprimía un gas en la esfera. La presión pasaba de esfera a esfera gracias a un sistema de válvulas ordenadas para mantener siempre el nivel del auto. The hydraulic pumps generates pressure, which is accumulated in this steel sphere, and then distributed to the front suspension, which one element for this wheel is here, and this element for the opposite wheel is here, and we have 2 identical spheres for the rear axle as well. Gracias a su capacidad de autonivelación, el DS podía incluso funcionar con una rueda menos. Un ballet en 3 ruedas, la rueda y el giro de un desfile de Citroën sinónimo de seguridad. Cuando estaba en marcha sobre las 4 ruedas, el motor de 1,9 litros, adaptado del tracción Avant, alcanzaba 70 caballos de fuerza y una velocidad de más de 130 kilómetros por hora. Cualquier tipo de inquietud que los directivos de Citroën pudieran haber sentido sobre introducir otro modelo revolucionario y controversial fue aliviada de inmediato. El éxito del DS-19 fue instantáneo. En los primeros 45 minutos después de haber debutado en la exhibición de automóviles en París, hubo una demanda de 750 unidades. Para cuando terminó el día, la cifra alcanzaba las 12.000. Con el pasar de los años, el DS comenzó a ser identificado con la cultura francesa, tanto como el queso camembert y la Torre Eiffel. En el modelo DS, la estética y la aerodinámica se complementaban como el yin y el yang. Por primera vez, diseño y campaña publicitaria habían sido creados en conjunto para dar una imagen al producto desde el mismo momento en que fue concebido el proyecto. Se convirtió en el auto de presidentes franceses, como René Coty, quien viajó por campos rurales en caravanas de autos DS-19. L'imposant cortège du président de la République en visite officielle en Alsace. De hecho, fue un DS el que salvó la vida del presidente Charles de Gaulle en el atentado por parte del grupo ultranacionalista Mano Negra en 1962. Los disparos alcanzaron 2 de los neumáticos, pero tal y como se demuestra en esta grabación promocional, el DS podía detenerse sobre solo 2 ruedas sin perder el control. Además, gracias a la suspensión hidroneumática, se podía cambiar rápidamente un caucho sin tener que recurrir a un gato hidráulico. Sin embargo,
Tanta tecnología y tanta clase no pudieron impedir que el DS siguiera siendo un auto idiosincrático y poco común. Los ingenieros de Citroën, ignorando las modas del momento y diseñando el mejor auto que sabían que podían fabricar, habían creado un automóvil que simbolizaba la independencia gálica. I think it's fair to say that French car manufacturers have some of the characteristics of a French maitre d' in a very expensive restaurant. You are the customer, but they're not there necessarily to be pleased. You should be pleased just because you're there. Sort of a Gallic indifference to the customer requirement. But there's a reverse psychology to it. If they thought the cars were that good, it seemed to make the customers think the cars were that good. Pero por supuesto, esta eterna búsqueda por innovar significaba que Citroën pronto tendría que perfeccionar el DS-19. Pero, ¿cómo superar nuestro mayor logro? La línea DS significó muchos triunfos para Francia. Citroën sacó una versión menos costosa del DS, llamada ID, con el sistema hidráulico integrado a la suspensión. Cuando un ID-19 ganó el Rally de Montecarlo en 1959, había llegado el momento de entrar de nuevo en el mercado de los autos deportivos. En 1965, en respuesta a la queja de que el DS-19 no era lo suficientemente potente, Citroën introdujo el DS-21. Contaba con un motor completamente nuevo de 2,1 litros, capaz de alcanzar 170 kilómetros por hora, que le permitió ganar el Rally de Marruecos en varias oportunidades. En ese mismo año, a la línea DS se le incorporó lo que se convertiría en su marca de fábrica en la mente del público: estos singulares faros delanteros giratorios internos. Los faros giraban parcialmente para compensar los constantes cambios de la posición del automóvil debidos a la suspensión automática. Eran más prácticos para caminos con curvas en zigzag y daban al auto una mayor apariencia de nariz de tiburón. En 1968, Citroën vivió la moda de la absorción de empresas. La compañía italiana Fiat compró un 15% invertido en Citroën, a pesar de las protestas del gobierno francés, y Citroën compró una mayoría invertida en la compañía Maserati. La fusión con Maserati dio a Citroën la experiencia necesaria para completar otro proyecto ambicioso y arriesgado: la creación de un artículo de lujo. En 2 años, el SM estaba listo para salir al mercado. Era un auto que con seguridad habría tenido apoyo por parte de André Citroën. El SM era el modelo Citroën más veloz que jamás se hubiera fabricado, con un motor Maserati V6 de 2,7 litros, capaz de lograr 230 kilómetros por hora. The SM is very much like the DS in that it has a very similar suspension. A lot of the engineering principles are very much the same, very aerodynamic. The principal difference is in the engine, which in the DS is a little bit underpowered. This one, on the other hand, has 3/4 of a Maserati V8 under the hood and is very responsive to the throttle. That just makes it more fun to drive. Además del potente motor, el SM ofrecía una dirección poco común con autocentrado, así como la primera caja de 5 velocidades de la compañía y, desde 1972, la inyección eléctrica de combustible. El SM, competidor triunfador desde su primer año, representó la cúspide para los ingenieros de Citroën. The technology they have been using is by concept 50 years old and only now showing up in what we consider domestic vehicles today. The technology is an engineer's dream. Even aircraft don't have quality like this. They left the original extra quality without attempting to cut down on the cost. This is why I feel that when you produce a machine with this quality, it is a prototype. It is not a mass-produced machine. En realidad, era también el más costoso de todos los que había fabricado la compañía. Su precio era de $9.300 en una época en la que un Cadillac Coupé de Ville costaba $8.000. Cuando la crisis del combustible, a principios de los años 70, cambió completamente el panorama de las ventas, los días del SM estaban contados. En 1973, Fiat vendió su parte en Citroën
y 2 años después, la Citroën vendió su parte en Maserati, marcando el fin de la línea para el SM. Solo 13.000 unidades habían sido fabricadas. El año 1975 también trajo consigo el cierre de la línea completa del DS después de 20 años y 1.500.000 autos vendidos. Desde entonces, la compañía fue comprada por la Peugeot, que tenía una firme influencia sobre la fortuna y el manejo de Citroën. Citroën ha seguido cosechando éxitos al pasar de los años, introduciendo sus nuevas líneas en el mundo entero, excepto en el mercado estadounidense, al que siempre ha evitado. Estas líneas ganadoras incluyen el CX, que reemplazó a la serie DS, el GS, el AX, el XM y ahora el Sanctia, entre otros. Han hecho un buen trabajo para la compañía. Sus continuos éxitos han reivindicado de alguna manera la filosofía de avanzada de André Citroën. Certainly it was distressing to his company, perhaps to his shareholders, to see so much put on the line. But I think it goes back to who did he pick to carry out his ideas? Who did he pick to execute his ideas? And so maybe it wasn't such a great gamble. If you went to the casinos and knew the croupier was going to be very friendly to you, it's not as much of a gamble there. And in this case, for Citroën, the croupiers were his engineers who did well. I think that instills an ethic in the company, and so probably long after he was gone, the engineers and their disciples who were there continued in the same vein. El enfoque arriesgado que André Citroën daba a la fabricación de automóviles pudo no haber sido comprendido o valorado siempre en sus tiempos. Pero la prueba de que era válido es que 60 años después, John y Bill y millones de otros propietarios de autos Citroën están todavía recogiendo los frutos de su productiva imaginación.